Hablemos de organismos invasores. La idea es que al final de este video ustedes puedan responder a las siguientes preguntas. ¿Qué son los organismos invasores? ¿Cómo perjudican a los ambientes que invaden? Y nosotros, como seres humanos, ¿qué podemos hacer? Voy a enfocarme en algunos ejemplos de organismos invasores en Colombia, pero debes tener en cuenta que no afecta solamente a Colombia, sino a todo el mundo. Y para adentrarnos en el tema, primero tendremos que revisar algunos conceptos muy sencillos. Estos conceptos se refieren a las interacciones que tienen los individuos en un ecosistema, y son la depredación, el parasitismo, la competencia y el mutualismo. En primer lugar, la depredación. Se refiere a la interacción que tienen dos individuos. Llamemos al primero, el depredador, que caza al otro individuo, la presa. Todos conocemos el ejemplo en el que un león, siendo el depredador, caza a una cebra. Es importante tener en cuenta que tanto el depredador regula el número de presas como las presas regulan el número de depredadores que hay en un lugar. Cuando dos individuos van en busca de un mismo objetivo, pero no tienen la intención de compartir, se le llama competencia. Un claro ejemplo de competencia entre una misma especie es cuando los ciervos rojos están en periodos de apareamiento. El que gana obtiene en este caso superioridad. También existe obviamente la competencia entre distintas especies. En este caso tendremos que hablar del principio de exclusividad competitiva. Existe, por ejemplo, una especie de pájaros amarillos. Estos pájaros amarillos normalmente se alimentan de ciertos árboles, pero llega un momento en el que aparecen otra especie de pájaros. En este caso, digamos que son pájaros rojos. Estos pájaros rojos son más grandes y quieren los mismos recursos de los árboles. Entran en una competencia, pero como los pájaros rojos son más grandes que los pájaros amarillos, entonces ganan la competencia. En ese momento domina la especie roja. Ella domina el alimento y los recursos que hay en los árboles, mientras que la especie amarilla tiene que adaptarse a un nuevo nicho. Ahora el parasitismo. Esta es la relación que tienen dos individuos en la que uno sale beneficiado y el otro perjudicado. También se puede entender como un tipo específico de depredación, en la que se mata o no al que sale perjudicado. El mutualismo, por otro lado, es aquella relación en la que ambos de los individuos salen beneficiados. A diferencia de la cooperación, el mutualismo se da entre distintas especies. Un claro ejemplo de su importancia está en el incremento de la biodiversidad. Esto en la interacción que tienen los polinizadores, las abejas, con las flores de las plantas angiospermas, cuya coevolución ha acarreado una gran proliferación para ambos tipos de especies. Sabiendo que existen estos tipos de interacciones entre individuos y comunidades, nos damos cuenta de que cuando ciertos individuos están en alguna zona específica, interactúan con otros afectándose entre sí. Con el paso del tiempo, se han acomodado de manera en la que puedan coexistir. El problema es cuando llega un nuevo individuo que no había tenido contacto anteriormente con los que ya se encontraban en esa zona y rompe el equilibrio. Ahora sí, hablemos de organismos invasores. Como su nombre lo indica, son aquellos que invaden un área en la que no deberían estar. Se asocian normalmente con especies endémicas. Las especies endémicas son seres vivos que incluyen tanto la flora como la fauna, cuya distribución se restringe a una determinada zona geográfica, ya sea una provincia, región, país o continente, que llaman la atención de algún extranjero y lo que hace es sacar a aquella especie de su hábitat natural y la lleva a un lugar al que no pertenece. Aquí es donde surge la pregunta, ¿cuál es el problema? En la mayoría de los casos, estas especies no tienen un control, es decir, son capaces de reproducirse sin restricciones debido a que no tienen un depredador o porque han evolucionado de tal forma que son capaces de sobrevivir casi a pesar de cualquier circunstancia, convirtiéndose finalmente en plagas. Ahora sí, vamos con los ejemplos de organismos invasores en Colombia. Si has oído hablar sobre el retamo espinoso, sabrás que es aquella planta que se usaba como una cerca naturalmente bella a la vista. Lo que no sabían las personas que la trajeron a Colombia es que dicha planta es una especie exótica originaria de Grecia. Es invasora pues coloniza donde llega y es además pirogénica, pues se activa con el calor. Se encuentra sobre todo en la sabana de Bogotá y sus alrededores. Lastimosamente también se encuentra en el páramo de Sumapaz, el páramo más grande del mundo.
Este amenaza con extinguir a los frailejones ahogándolos. Somos conscientes de la importancia que tiene este para los recursos de agua. Afortunadamente, la CAR ha participado en jornadas de erradicación organizadas por la Alcaldía Local de Sumapaz junto con entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente, Parques Nacionales y el Batallón de Alta Montaña del Ejército de Colombia. Ahora, para que entiendas que este no es un tema sencillo, te mostraré la información de la CAR y lo que se necesita para poder quitar el retamo espinoso. El retamo se distingue por ser una planta de flores amarillas con muchas espinas duras. Sus frutos pueden durar mucho tiempo en el suelo hasta que se activen con las condiciones necesarias para emerger. Por ello es necesario todo este proceso para controlarlo. En primer lugar, quitar la parte de la flor y fruto con una tijera de poda y dejarlo en una lona separada del resto de la planta. En segundo lugar, hay que cortar el tronco principal dejando un tocón que permite identificar dónde está su sistema radicular. En tercero, hay que quitar la raíz y sacarlo por completo. Y por último, se debe realizar el control de los rebotes por la explosión de la semilla cada 6 meses durante 4 o 5 años para evitar que la planta vuelva a nacer en el mismo punto. Como puedes ver, es un proceso complejo el tratar de erradicar esta especie invasora. También tenemos al caracol gigante africano. Es un claro ejemplo de cómo los organismos invasores pueden llegar a ser una amenaza para enfrentar. Este caracol es reconocido a nivel mundial como una de las 100 especies invasoras más dañinas en el mundo. Esto según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Como no todos los caracoles son nocivos, es necesario identificarlo. La concha puede medir hasta 20 centímetros de largo y termina en punta. Su cuerpo es de color marrón oscuro, la concha tiene bandas de colores amarillo, claro, violeta y café. Con un solo apareo, este caracol puede reproducir de 100 a 400 huevos. Como su reproducción es tan efectiva, se considera una plaga omnívora y hermafrodita, ya que, dadas las características biológicas de la especie, una vez se establece difícilmente se puede erradicar. Es capaz de sobrevivir en condiciones adversas y puede aumentar rápidamente el tamaño de su población, alimentándose de hojas, líquenes, algas, hongos y animales en descomposición. Este caracol es una amenaza porque transmite parásitos y bacterias que pueden causar la muerte a personas o animales. A través de su baba, este caracol causa graves enfermedades en el sistema nervioso central, como la meningoencefalitis eosinofílica, y digestivas, como la ileocolitis eosinofílica. Desplaza a especies nativas y causa daños irreparables a nuestros ecosistemas, dado que sobrevive a todos los climas. Acaba con cultivos, con eso también afecta a la economía, causando grandes pérdidas. Este caracol es originario de África, específicamente en Kenia, pero hoy en día se encuentra distribuido en Asia, América, Oceanía y Europa, superando su población a más de 60 países. La situación en Colombia se tomó en serio a partir del año 2011, con el Plan Nacional Interinstitucional de los sectores ambiental, agropecuario, salud y defensa para la prevención, manejo y control del caracol gigante africano. Muchas personas no están al tanto de su amenaza y los manipulan con las extremidades expuestas. A pesar de esto, han habido algunas formas clandestinas de erradicar la plaga, como lo es en la costa pacífica, ya que en ese lugar las personas lo preparan en platillos, se lo comen y con eso disminuyen su población. Esta es una forma efectiva para disminuir su reproducción. En este momento en Colombia hay más de 300 especies invasoras. Esto demuestra la irresponsabilidad de las personas. Como vimos anteriormente, es un tema delicado y afecta a los ecosistemas. Debemos tomar preventivas porque hemos visto lo difícil que es erradicar a una especie invasora. Pero lo más importante es que no debemos sacar a una especie de su hábitat natural para llevarla a alguna zona nueva, solamente porque a nosotros nos parece bien.